Bueno, shalom para todos, un saludo muy cariñoso, ¿verdad? Y mi agradecimiento a las personas que están conectadas, que con su presencia me apoyan y me animan a seguir en esta labor tan hermosa de llevar la palabra del Eterno. A mí me anima mucho saber que está siendo de bendición el estudio, que muchas personas han podido llegar a comprender un poco más profundamente las escrituras a través de un esfuerzo que en realidad se está haciendo, pero con tanto amor por el Padre y tanto amor por todas las ovejas de Israel, que quisiera ir a llamar una por una. Ese es mi anhelo, ese es el anhelo de mi corazón, salir a buscar a todas las ovejas perdidas de la casa de Israel. Créanme que si por mí fuera, estuviera de país en país, de ciudad en ciudad, de grupo en grupo, de iglesia en iglesia, llamando a las ovejas de Israel a regresar a la casa. Ese es un mensaje, el mensaje que traemos hoy es un mensaje que va a dejar muchas enseñanzas proféticas. Y por eso me gusta mucho compartirlo, porque nosotros nos acostumbramos a entender el Génesis, a verlo como una historia, como la historia de un pueblo ajeno a nosotros mismos. Pero nunca nos dimos cuenta hasta ahora que recibimos este llamado del Padre, que nosotros somos parte de toda esa bendición y que somos parte de todo ese llamado. Así que ustedes vieron, vamos a ponerlo acá otra vez, el título que le puse al estudio, y espero a través de la historia de revisar los puntos más importantes, los puntos proféticos más importantes de la historia de Jacob, dejar un mensaje muy muy fuerte en sus corazones. Cambiaría la primogenitura por un plato de lentejas. Nosotros a primera vista, o la primera respuesta que daríamos a esta pregunta es nunca, no, eso sí no lo haríamos. Pero hoy vamos a entender en qué forma lo hemos hecho, y lo hemos hecho muchas veces, y en qué forma podemos evitar hacer eso, perder nosotros la bendición por menospreciar el mensaje del Eterno. Así que los animo a que me acompañen en este estudio, para que miremos toda la parte profética de la historia de Jacob. Aquí vamos a encontrar muchos mensajes muy interesantes, así que los animo a estar muy atentos. Hemos venido estudiando el Génesis, y hemos estudiado hasta la parte de Rebeca, de Isaac y de Rebeca. Nos adelantamos un poco a José, pero hoy vamos a ver esa partecita intermedia que es muy importante. Así que en el estudio de hoy nos vamos a enfocar ya en el nacimiento de Jacob, de Saúl y Jacob, en la parte ya de que corresponde precisamente a la vida de Rebeca y de Isaac y de Rebeca. Ellos por 25 años, dice, no tuvieron hijos. Y Isaac oró al Eterno para el cumplimiento de esa promesa, y finalmente nacieron unos mellizos. El Eterno le respondió el Eterno, dice la Escritura: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor, dando comienzo, dimos comienzo, o dio la historia bíblica comienzo a uno de los conflictos actuales, mundiales, proféticos más importantes. Si algo nos sirve a nosotros de base, de seguridad, de mucho gozo en la fe que tenemos, en saber que nosotros tenemos una palabra profética segura, es ver que lo que fue anunciado a Rebeca en este tiempo, miles de años atrás, hoy nosotros lo hemos visto cumplido. 2 naciones divididas, 2 naciones que hasta el final van a seguir en su lucha. Nosotros que estamos al final de la historia, que el Padre le plació ponernos al final de toda esta historia, podemos dar testimonio que esta lucha nunca ha terminado. Como les digo, vamos a tratar de descubrir no solamente la historia la conocemos,
vamos a tratar de descubrir los puntos más importantes de todos estos anuncios. En el tiempo en que Esaú y Jacob crecían y hasta la adolescencia, y esto es un punto que es muy importante de tener en cuenta a la hora de hacer una evaluación sobre la vida de Esaú y Jacob, porque les digo entre paréntesis que no todo el mundo aprueba o entiende, mejor dicho, la actitud de tanto de Jacob como de Rebeca, y lo siguen considerando como un usurpador. Nunca se han dado cuenta de cuál es el trasfondo que tiene todas las acciones que hizo Jacob aún desde el vientre de su madre. Nosotros tenemos que entender algo que nos da una primera luz en el entendimiento de la historia de Esaú y Jacob. En el tiempo en que ellos estaban creciendo, ellos tuvieron la oportunidad de conocer de primera mano al Eterno, sus mandamientos y sus promesas. ¿Por qué que decimos hermano? Porque cuando ellos nacieron, Abraham todavía estaba vivo. Sem y Eber, nietos, hijo y nieto de Noé, estaban vivos todavía. Y Sem conoció a Lamec, recuerde, retrocediendo en la historia, Sem conoció a Lamec, quien a la vez Lamec conoció a Adán. Así que ellos tenían la historia desde el principio de primera mano. Ellos seguramente que conocían paso a paso lo que había ocurrido hasta el tiempo hasta ese tiempo de su vida. Ahora, ¿por qué es importante conocer ese dato? ¿Por qué es importante hacer ese recuento, digamos, cronológico en la vida de estos hermanos? Porque la mayoría de las veces nosotros tendemos a pensar que Esaú desconocía el valor de la progenitura cuando lo cambió por un plato de lentejas. Nosotros pensamos como que él no supo lo que estaba haciendo, pero lo que nos está diciendo la historia bíblica es todo lo contrario. Ellos sí conocían y de primera mano, como les digo, toda la historia desde la misma creación. En Génesis 25 comienza ya toda esta historia que vamos a analizar en el día de hoy y que nos va a traer, como les decía, muchas enseñanzas. Tenemos que analizar, aparte del hecho de que ellos supieran y ellos conocieran los mandamientos, tenemos que analizar las características de cada uno de ellos, porque es importante para poderlos entender. Muchos piensan que el evento del plato de lentejas y el cambio por la primogenitura fue como un acto de desesperación por hambre o algo que lo obligó. Eso de ninguna manera ocurrió así. Como decimos, los dos hermanos conocían muy bien el pensamiento del Eterno, así que ellos habían escogido tener dos conductas muy diferentes a la hora de enfrentarse a su relación con el Todopoderoso. Dice Génesis 25:25 que el primero de los mellizos era rubio, era velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú, que Esaú significa Edom o rojo. Él fue el que nació primero. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob, en Génesis 25:26. Los niños crecieron y Esaú fue diestro en la casa, dice Génesis 25:27, un hombre de campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a ver qué quiere decir el hecho de que Esaú fuera un diestro cazador y Jacob fuera un varón quieto que habitaba en las tiendas. El único cazador que nos dice las escrituras que había hasta ese momento era Nimrod. Y Nimrod ya sabemos que fue prácticamente el que originó todo el sistema babilónico. Esaú era un hombre de campo, y en las escrituras el campo hace referencia al mundo.
Jacob, por el contrario, nos dice la escritura que era un hombre que permanecía en la tienda, lo que ya hemos visto en varias ocasiones, que es un sinónimo de estar bajo la Torá, de estar en obediencia al Todopoderoso. Así que Esaú era un hombre sin obediencia al Eterno, era un hombre secular. Uno de los ejemplos más claros que nosotros tenemos para hacer esta afirmación es que Esaú se casó con una mujer cananea, en oposición no solamente a los requerimientos del Eterno, sino también a los de su propia familia, porque fue un problema para la familia ese matrimonio. Nosotros siempre hemos como descartado estas características de Esaú, y hemos visto a Jacob como un usurpador que estaba allí como al acecho tratando de quedarse con la primogenitura. Aquí nomás, hasta aquí podemos nosotros deducir algo. Jacob se daba cuenta de la conducta desordenada y del menosprecio que tenía su hermano por la bendición, por la primogenitura, por todo lo que se derivaba de su relación con el Eterno. Ahora, entonces eso hizo que Jacob se propusiera en su corazón tener esa primogenitura, alcanzar esa bendición, porque él sabía que Esaú la iba a desaprovechar. Esaú representa al hombre del mundo, al hombre que simplemente vive por las cosas que ve, por lo más inmediato, buscando su propio placer, buscando su beneficio personal, haciendo lo que le parece, no en obediencia al Padre. Mientras que Jacob representa al hombre espiritual, que aunque tiene fallas, siempre de todas maneras tiene en su corazón la meta de buscar y de obedecer y de agradar al Eterno. Así que nosotros podemos empezar a pensar en que podemos dividir sobre todo el mundo creyente como en dos grupos: el mundo creyente de los Esaú y el mundo creyente de los Jacob. Porque no podemos hablar de la gente del mundo, de la gente que no tiene ninguna relación con el Eterno, pues ellos simplemente no tienen ninguna relación. Aquí estamos viendo es una persona que menosprecia lo que el Eterno mismo ha revelado, ha prometido, o lo que el Eterno ha ordenado. En Génesis 26 encontramos algo muy interesante en el carácter de Isaac. Isaac, aunque lo vemos un poco desentendido de la conducta de Esaú y hasta apoyándola en cierta forma, encontramos algo que lo caracteriza y es muy interesante, y es el hecho de que esté asociado evidentemente a la apertura de pozos de agua. En 8 ocasiones él abre los pozos. Y tenemos que mirarlo como podemos interpretar siempre todo pasaje. El 8 significa un nuevo principio y los pozos representan las fuentes de agua viva. Así que nosotros vamos encontrando en las características de Esaú menosprecio por todo lo del Eterno. En Jacob aprecio y lucha por conseguir esas bendiciones del Eterno. Y en Isaac encontramos una persona con un mensaje casi evangelístico, digamos. Él era el hombre que venía abriendo pozos de agua viva, pozos en el desierto. Por algo, ya vimos que Isaac es una figura también, un prototipo también del Mesías. Pero de todas maneras, esto lo caracteriza, y es muy interesante ese dato. Ahora, hay hambre en la tierra, Isaac se ve obligado a ir a la tierra de los filisteos a buscar alimento. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que siempre, antes de que algo vaya a ocurrir muy especial con el pueblo de Israel, vemos que hay una situación de depresión, de hambre, que obliga a Israel a tomar decisiones frente al Todopoderoso. Eso nos tiene que hacer pensar como en una campanada de alerta en lo que puede pasar en este tiempo que estamos viendo todo el mundo entrando en una fuerte crisis económica y en una crisis moral, crisis de todo tipo.
Nosotros tenemos que tomar estos datos basados en un principio que siempre hemos visto, que está en Eclesiastés 1. Todo lo que fue será, no hay nada nuevo debajo del sol. Así que ese patrón que vemos repetido de tiempos de hambre, donde Israel es obligado a moverse, a movilizarse, a reunirse, eso nos tiene que hacer pensar que nosotros estamos muy cerca de un tiempo en el que nos vamos a tener que movilizar de alguna manera, o vamos a tener que por lo menos tener mucho más interés en estar bajo la sombra del Altísimo, bajo sus alas, para poder estar allí seguros. Ahora, pero volvamos aquí a Isaac. Isaac, antes de llegar a Egipto, aparece el Eterno y le confirma el pacto que había hecho con Abraham, y le dice: habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Aquí encontramos un punto que es muy interesante, y sobre todo un punto muy importante para resaltar, especialmente a las personas que todavía se encuentran bajo la teología cristiana. En la teología cristiana, las personas que alcanzan a verse como descendientes de Abraham siempre piensan que Abraham fue un hombre solamente de fe, un hombre de fe, y fue un hombre de fe. No, eso no está errado. Completamente fue un hombre de fe, el padre de la fe. Pero un dato muy interesante es que nos dice la Escritura que él era un hombre que entendía realmente lo que la palabra fe quiere decir. Fe quiere decir creer pero obedecer, o sea, creer para obedecer. Creer para obedecer es creer en absoluto, una creencia con una acción. No, él dice que Abraham guardaba los preceptos, los mandamientos, los estatutos y las leyes. Así que este es un punto muy importante a la hora de tener en cuenta. Los pozos los pozos de agua viva significan la Torá. Nosotros en eso también ya lo habíamos analizado. Y algo muy interesante, Isaac iba abriendo pozos, pero los filisteos los cerraban. Ellos cerraban los pozos. Uno no puede imaginarse cómo en el desierto, estando en el desierto, cómo los filisteos podían cerrar los pozos, y eso significaba la vida misma para todos ellos. Pero esto es simplemente una enseñanza que nos está dando el Eterno para entender, inclusive unas palabras de Yeshua en Juan 3, 19, 20. Cuando dice Yeshua: esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaban la oscuridad en lugar de la luz, porque sus acciones son malas. Porque todo el que hace mal odia la luz, tampoco viene la luz para que sus acciones no sean reprobadas. Es decir, siempre vamos a tener personas que vienen a destruir esas fuentes de agua viva. Las destruyen, ya lo hemos visto en otros tipos de enseñanza, lo destruyen sembrando cizaña, lo destruyen quitando la confianza en las Escrituras. Eso lo estamos viendo todos los días. Es increíble cómo nosotros vemos esta misma acción de los filisteos representada, esos filisteos que venían a tapar esos pozos, que venían a cegar la visión de las personas que están siguiendo, en el caso de hoy, la Torá. Nosotros nos damos cuenta cómo eso está funcionando de una manera increíble. Nosotros vemos en el internet cada rato personas que salen hablando contra las Escrituras y con una tranquilidad pasmosa, como si las Escrituras no hubieran sobrevivido en verdad, con verdad y con un cumplimiento profético impresionante por tantos siglos, y salen con un descaro a decir que hay que rechazar el Nuevo Testamento, o hay que rechazar las Escrituras porque eso no es verdad, porque eso está equivocado, y es una ligereza para obrar, que lo único que le permite a uno entender es que en ese corazón
hay ese anhelo que tenían en este caso los filisteos, simplemente de ir en contra de esas fuentes de agua viva, de ese reencuentro otra vez con el Padre. Es una obra del maligno, sin duda alguna. Porque nosotros tenemos en la mano, como les decía ahora, una palabra profética segura. Se está cumpliendo después de tantos siglos que han pasado, después de milenios que han pasado, y es una palabra que se cumple con una exactitud que deja asombrado a cualquiera que lo conozca. Pero estas personas que van detrás de los maestros o detrás de las personas creyentes, cerrando esos pozos, cambiando la fuente de agua viva por cisternas rotas. Hoy también hay un énfasis muy grande en dejar la palabra del Eterno para irse simplemente a frases y a escritos de hombres. ¿Qué es eso? Eso era lo que había anunciado el profeta Jeremías. Habían dejado la fuente de agua viva, que es la Torá, para cambiarla por cisternas rotas que no retienen agua. Eso es lo que nosotros estamos viendo, y fíjense que era lo que estaba ocurriendo también en ese tiempo. ¿Por qué los filisteos trataban de cerrar todos los pozos que abría Isaac? Porque Isaac los bautizaba con los nombres del Eterno, con características del Eterno, y ellos lo que querían hacer era que el nombre del Eterno desapareciera de la faz de la tierra. Así que preferían más bien perder esa fuente de agua viva, pero con tal de luchar contra que el nombre del Eterno fuera conocido. Muchos de los pozos se llamaban, por ejemplo, el Eterno verá, Yud-Heh-Vav-Heh verá, Yud-Heh-Vav-Heh es mi señal. O sea, ellos eran pozos que tenían el nombre del Todopoderoso, y lo que se pretendía allí era que el nombre del Todopoderoso fuera olvidado, como también hoy encontramos esa misma tendencia. Jeremías 2:13 es la cita que les estaba diciendo ahora, cuando dice: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Bueno, avanzamos entonces hasta Génesis 27 y vamos a ver la bendición de Jacob. Vamos a analizar aquí cosas muy importantes. Esaú demostraba cada vez ser más y más un hombre secular, un hombre dedicado al campo, que como les digo significa el mundo, sin ningún respeto por el mandamiento del Eterno. Él traía mucho dolor a su familia, y cuando Jacob le propone a él que cambiar la primogenitura por ese plato de lentejas, Esaú hubiera podido negarse. Si él hubiera de verdad apreciado y conocido de corazón, de verdad, la importancia que tenía el hecho de ser el primogénito en esta familia, la bendición que iba a heredar, él ni siquiera se hubiera atrevido, ni por juego se hubiera atrevido a hacer el canje que hizo con su hermano. Pero de todas maneras había habido un anuncio antes que Rebeca conocía, y era que el mayor iba a servir al menor. Una de las razones por la que encontramos que Rebeca está permanentemente más cerca a Jacob, apoyándolo en la búsqueda de la bendición, es precisamente porque Rebeca había recibido del mismo padre la explicación del conflicto que ella sentía en su vientre. El Eterno estaría de acuerdo con lo que Jacob estaba haciendo. Vamos a analizar un punto que voy a ponerlo acá, porque quiero que ustedes vayan poniéndole atención a este texto de Malaquías 1, para que entendamos un poco lo que significaba ese menosprecio de Esaú en el corazón del Todopoderoso. Dice Malaquías 1, profecía de la palabra del Eterno contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice el Eterno, y dijisteis: ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Yahweh, y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación,
y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere, recuerde, Edom es Esaú, cuando dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado. Así ha dicho el Eterno, Yahweh de los ejércitos. Ellos edificarán y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Yahweh estará indignado para siempre. ¿Cuál era la razón de esa indignación? Vamos a ver, sigamos acá. Y vuestros ojos lo verán y diréis, sea Yahweh engrandecido más allá de los límites de Israel. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Yahweh de los ejércitos. A vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa del Eterno es despreciable. Ustedes se dan cuenta hasta dónde vamos, están leyendo del profeta Malaquías, lo que está en el corazón del padre, y hace una referencia a Esaú como alguien que en este tiempo, refiriéndose a los levitas, en el mensaje que les está dando a través del profeta Malaquías, les está diciendo, ustedes menosprecian lo que yo ordeno, lo que yo pienso, lo que yo quiero, lo que yo les prometo. Ustedes menosprecian la bendición, ustedes menosprecian mi nombre. Eso es lo que nos está diciendo, eso es lo que está diciendo el padre, eso es lo que el padre estaba viendo en Esaú, un hombre que menospreciaba su nombre, no le tenía ningún temor, no le importó cambiar la primogenitura. Aquí nos habla, en este caso del profeta Malaquías, a los levitas, les dice, ustedes no tienen ningún problema en poner sobre mi altar pan inmundo, y sin embargo lo ponen y aún se preguntan en qué te estamos deshonrando, como que para el Eterno es lo peor, lo que nos sobre, lo que no nos cueste, como que para él, a él lo hemos dejado en un lugar que no es exactamente el primer lugar que él nos pide. Sigamos leyendo y verán, cuando dice, cuando ofrecéis al animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? ¿Qué había ordenado el Padre? Los sacrificios tienen que ser sin defecto porque son para Él, pero ellos le estaban ofreciendo animales enfermos, ciegos. Dice, asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. O sea, si ustedes son capaces de presentarme a mí una ofrenda que no es correcta, ¿por qué no se presentan delante de, digamos en el día de hoy nos diría, delante de sus jefes, por ejemplo, en el trabajo, o delante de su presidente, o delante de su alcalde, o delante de alguna autoridad? ¿Por qué no van y le llevan algo viejo, algo que les sobre? ¿Por qué no van y se lo llevan a una persona aquí en la tierra? Ellos se van a agradar y dice, no lo van a aceptar, pero entonces porque lo tiene que aceptar el Todopoderoso. Para él tiene que ser lo mejor. Dice el verso 9, ahora pues orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros, porque ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Yahweh de los ejércitos. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Yahweh de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. De vuestra nada. Mire, uno se da cuenta, de verdad que nosotros tenemos que hacer un examen muy, muy exhaustivo en nuestras vidas. Porque nosotros aprendimos a darle al Eterno lo que nos sobra, una limosna, lo que no nos cuesta. El tiempo que sacamos para Él es el tiempo que nos quede después de todas las actividades que tenemos. O sea, no podemos poner un orden en nuestra vida donde el tiempo del Eterno sea lo primero. Y de ahí el tiempo que nos sobre es tiempo para nosotros. Pero es todo lo contrario, es todo lo contrario. Dice aquí también, dice, ¿quién hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda, porque desde donde sale el sol nace hasta donde se pone,
Es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Yahweh de los ejércitos. Pero vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa del Eterno, y cuando decís que su alimento es despreciable. Además habéis dicho, qué fastidio es esto, me despreciáis, dice Yahweh de los ejércitos. ¿Cuántas veces escuchamos la pereza de ir a la congregación, la pereza de sentarse a estudiar la palabra, ese menosprecio por las cosas? Si nos invitan a otra actividad, sacamos el tiempo, pedimos el permiso, hacemos y deshacemos con tal de cumplir con ese compromiso que tenemos a nivel humano. Pero si es para algo del Eterno, eso no tengo tiempo, yo no me puedo ir a pedir permisos para eso. Es algo que el Padre viene reclamando acá y poniendo como ejemplo a Esaú. Ese era Esaú, exactamente como la persona, como el creyente hoy, como muchas veces lo hemos sido todos nosotros. Personas que con una tibieza impresionante hacemos el acercamiento al Padre. Muchas veces les estamos compartiendo hoy a las personas, les estamos diciendo, por ejemplo, hablando de comida, cuál es la comida que el Padre permite y cuál es la comida que el Padre aborrece. Pero ¿cuál es la respuesta de la mayoría de las personas, de muchas personas? No, que va, eso no importa, él es bueno, Él nos ama, eso nos acostumbraron, esa teología falsa que nosotros aprendimos, lo único que dejó en nuestro corazón es que nosotros le dábamos limosnas al Eterno, que Él era, entre comillas, tan bueno y tan amoroso que a Él no le importa que su nombre sea profanado entre las naciones, que nosotros no obedezcamos, que nosotros no tengamos en alta estima, en altísima estima sus palabras. Pero esas palabras se menosprecian con una facilidad impresionante. Aún en personas, digamos que un poco más comprometidas. El Eterno dice algo y viene un ser humano, dice lo contrario, y eso es lo que se enseña y eso es lo que se acepta. Eso que nos está diciendo, que estamos en la misma conducta de Esaú, la misma conducta de la que está hablando acá, un menosprecio absoluto, una exaltación del hombre y un menosprecio del Todopoderoso. Dice, además habéis dicho, qué fastidio esto, me despreciáis, trajisteis lo hurtado, lo cojo, lo enfermo, de lo enfermo presentasteis ofrenda. ¿Voy a aceptar yo eso de vuestra mano? Dice, maldito el que me engaña y el que teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica al Eterno lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Yahweh de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. ¿Se dan cuenta toda esta enseñanza que nos deja conocer lo que es como la conducta y el pensamiento que tenía Esaú? No es tan ajeno a lo que estamos viendo o a lo que estamos viviendo. Esta reflexión de Malaquías precisamente es la que da origen a ese versículo tan conocido acerca de los diezmos. Ustedes me han robado, venga y pónganme a prueba. Eso es la continuación de toda esta queja, Ustedes están jugando conmigo. Es, en otras palabras, lo que el Eterno está hablando a través de sus profetas, y lo que rechazó y por lo que él despreció en la conducta de Esaú. Apocalipsis 3:14 nos dice, nos confirma esta línea de pensamiento cuando nos dice, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Y dice, quisiera que fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Es el mismo pensamiento. El Padre prefiere, para el Padre es mejor una persona que de plano le diga no quiero ninguna relación con él, no acepto, no creo, no me interesa.
o la persona que de verdad aprecia el mandamiento, lo ama, lo respeta, honra su nombre también con su conducta. Pero esa, la persona que está diciendo yo soy creyente, y lo que está dejando es un mal testimonio, ¿qué es lo que está afectando en la visión de todas las personas? El nombre, lo que está profanando es el nombre santo del Eterno. Recuerda como dice el Eterno en su palabra, que dice que Él va a traer de nuevo a la casa de Israel, dice, pero no lo voy a hacer por ustedes, lo voy a hacer por mi santo nombre, porque ustedes, llamándose mis hijos, están profanando mi nombre entre las naciones. Es decir, nosotros aquí estamos partiendo de un parámetro que es muy importante para el Padre. Él es el primero, no tendremos ni otros dioses, ni nadie por encima de Él. Al Padre lo amamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser. O más bien nos retiramos, porque el tibio, Él mismo dice que lo vomitará de la boca. Ahora, vamos a entender el otro lado de la historia, vamos a entender el corazón de Jacob. El corazón de Jacob que lo vemos aún desde el vientre, tratando de luchar por salir de primero. Por eso lleva la mano prendida del calcañar de su hermano. Él está tratando de tener esa bendición. Es como si desde el mismo vientre le hubiera entendido la importancia. Ahora, Génesis 28, 3, 4 dice, entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo, y le dijo, y le mandó diciendo, no tomes mujer de las hijas de Canaán, levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar, te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos, y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Esta es la bendición que le da Isaac cuando él ya va a salir huyendo de su hermano. Como a pesar de que Isaac ya se dio cuenta del engaño, de que él había usurpado la identidad de Esaú para recibir la bendición de su padre, pero ya en este momento confirma la primera bendición que le había dado en el momento en que fue engañado, porque él entiende que esa lucha de Jacob había sido aprobada inclusive por el Padre. Por eso la bendición que le está dando es la bendición que el Padre había pasado a él a través de su padre Abraham. Entonces le dice, levántate y ve a buscar una mujer del mismo pueblo, y que el Omnipotente te bendiga. Esta bendición que está aquí anunciada, el Omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Esta es una palabra muy importante a la hora de tener en cuenta. O sea, a ese hombre que estaba luchando por la bendición, a ese hombre es al que el Eterno le promete ser la cabeza de una multitud de pueblos. Como vamos a ver más adelante, de una nación y naciones que van a descender de él. Dice, bueno, esto ya lo vimos, que por qué Rebeca tomó partido apoyando a Jacob, porque ella conocía el motivo y lo que había sido anunciado desde el mismo vientre. Jacob recibe la bendición del primogénito. Y noten que la bendición del Eterno para Abraham y para él de tener una descendencia numerosa como todo y bendecir a los pueblos de la tierra, se la dio Isaac a Jacob, pero ya sabía a quién se la estaba dando. Él conocía el corazón de Jacob. Él sabía que Jacob iba a ser la persona que lucharía contra todos los obstáculos que se le presentaran en el camino, como lo vamos a saber a través de la historia. Cuando Jacob se presenta vestido como Esaú,
que para engañar a su padre que ya está prácticamente ciego. Recibe la siguiente bendición. Dice Isaac, Jacob se acercó y le besó, olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo diciendo, mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que el Eterno ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. ¿Qué fue lo que le pasó? La bendición de Abraham la pasa aquí a Jacob. Pero ya la bendición de ser una multitud de naciones ya se la da a Isaac, consciente de que esa bendición era para Jacob. Ahora, ¿cuál fue la bendición que Isaac le da a Esaú después de ya de conocer el engaño? Dice, Esaú respondió a su padre, ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Aquí ya vemos a Esaú arrepentido de haber menospreciado todo lo que él había venido teniendo como cosa vana. Y así va a ocurrir en el futuro, créanme, con todas estas personas que hoy se ufanan de dejar las escrituras, de dejar a Yeshua, de no creer, lo dicen con tanta soberbia, como si hubieran alcanzado el máximo grado de sabiduría. Pues en el día de la quema se verá el humo, dicen en mi país. Así que en el día en que ellos ya se den cuenta de todo lo que han perdido, es cuando vendrá esa voz de angustia y ese lloro. Dice entonces Isaac, su padre habló y le dijo, he aquí, será tu habitación en grosura de la tierra y del rocío de los cielos de arriba, y por tu espada vivirás, le dice a Esaú. Muy interesante cuando nosotros sabemos hoy quiénes son los descendientes de Esaú. Los descendientes de Esaú están por un lado el pueblo musulmán, Esaú e Ismael estaban unidos, por otro lado está Edom, que es Roma. Es toda también una gran cantidad de naciones que se oponen a Israel. Y aquí la bendición que había recibido decía precisamente, por tu espada vivirás y a tu hermano servirás, y sucederá cuando te fortalezcas que descargarás su yugo de tu cerviz. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón, llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Este es un conflicto que, como decíamos en el principio, no ha terminado. Ahora, vamos al punto. Ya Jacob recibe la bendición y sale a buscar a sus parientes para encontrar esa esposa. Y sucede en Génesis 28 un evento que para nosotros, de verdad que aquí vamos a tener muchísimas cosas que aprender. Pongan atención, que este es un punto muy interesante de este estudio. Llegó a un cierto lugar, llegó Jacob y durmió allí porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí el Eterno estaba en lo alto de la escalera, el cual dijo, yo soy Yud-Heh-Vav-Heh, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra. ¿Qué está haciendo aquí el Eterno? Le está confirmando la bendición que Isaac le había dado. Y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Pongan atención, todas las familias de la tierra. Nosotros nos acostumbramos por esa teología errada que habíamos aprendido a pensar que los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob eran solamente el Judá, el pueblo judío. Pues ellos sí son descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, pero son multitud de naciones las que son descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Como vamos a ver más adelante a través de la bendición
que Jacob le da a los hijos de José, Efraín y Manasés, es que se va a cumplir toda esta promesa de que Jacob, la descendencia de Jacob, sería multitud de naciones que vienen de todos los puntos de la tierra. Dice, entonces sigue diciendo el Eterno, he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Muy interesante este versículo, miren, volvámoslo a leer. He aquí, estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra. Proféticamente, ¿de qué está hablando? En este caso está hablando, pues claro, de Jacob, que va a ir hasta la tierra de Labán y va a regresar otra vez a esa tierra de Canaán, pero él proféticamente también está hablando de la dispersión de las tribus de Jacob, de todas las tribus, porque al fin y al cabo, hasta 1948, tanto la casa de Judá como la casa de Israel estaban dispersas por el mundo. Pero la promesa es, nos volverá a sacar y nos volverá a llevar a la tierra. Dice, y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Yahweh está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, cuán terrible, terrible. La palabra que aparece en la concordancia es como un lugar lleno que da temor por la reverencia que inspira. Dice, esto no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Así fue que nosotros aprendimos nomás a ver la historia. Como que eso fue un sueño, una bendición que tuvo Jacob en el sueño. Vio en el sueño el cielo. Ve en el sueño el cielo, la escalera que conecta hacia el cielo, los ángeles que van y vienen, y hasta allí lo vimos. Pero hoy vamos a analizar muchas cosas un poquito más profundas. Esta parte tiene muchísimo contenido profético. Primero que todo, vamos a analizar el lugar donde estaba ubicado Jacob. ¿Dónde fue que se acostó? Esto no, nosotros nos habíamos acostumbrado a verlo como que en el camino simplemente él se cansó y encontró la piedra y él pone su cabeza allá en la piedra y tiene el sueño. Pero miren todo lo que hay detrás de esa piedra donde Jacob se recostó. Es importante analizar el lugar. A simple vista no parece un lugar definido geográficamente cuando leemos las escrituras. Pero si se analiza la forma en que está escrito el pasaje, el hecho de repetir 3 veces en el mismo texto ese lugar y la similitud que hay entre esas palabras y las palabras utilizadas por Abraham cuando trajo a Isaac al sacrificio, ha hecho que se llegue a la conclusión en la tradición judía y en el día de hoy, en las personas que pues nos hemos dedicado a estudiar toda esta parte de las escrituras, de que el punto donde estaba ubicado, desde el punto donde estaba ubicado Jacob, donde tuvo este sueño, es el monte Moriah, exactamente el lugar del sacrificio y el lugar donde después se construiría el templo. Esto es muy importante porque la piedra misma que tiene Jacob debajo de su cabeza tiene un gran significado a través de la escritura. Nosotros estamos entonces ubicando a Jacob en el monte Moriah. ¿Sobre qué piedra fue que él recostó la cabeza? Vamos a ver, Isaías 28:16 dice, por tanto Yahweh el Señor dice así, he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. El Eterno nos ha dicho que Él ha puesto en Sión una piedra, que es una piedra, tanto una piedra angular como la base misma, el fundamento mismo de Sión. Esa piedra que está bajo la cabeza de Jacob, es la misma piedra que hoy recibe, es la misma roca, o por lo menos está simbolizando, por ser en el monte Moriah, la parte más alta del monte que hoy se llama el Eben Chetillá. Es una piedra angular, es la piedra angular
que estaba directamente en el lugar santísimo. Y la piedra angular en la tradición judía se considera que fue como la base misma de la creación. Todo este estudio sobre la piedra del fundamento, lo vamos a ver próximamente porque es un estudio muy interesante. La tradición judía considera que el Padre toma como de su mismo trono una piedra que la pone allí en Sión, y a partir de esa piedra que sirve como fundamento es que Él crea todo el universo. Él empieza a expandir alrededor de esa roca, empieza a hacer toda su creación. Todo ese estudio es muy interesante porque es estamos hablando del mismo sitio, el sitio donde está la roca, que actualmente se encuentra precisamente, está en manos extrañas, donde está el domo de la roca, pero allí se considera que ahí era el sitio donde estaba el lugar santísimo. Esa roca se encuentra en el centro del monte del templo, y la forma actual que tiene es el resultado de una expansión hecha por Herodes el Grande en la parte superior de la colina, que se cree que es el monte Moriah. La piedra es el centro mismo de la creación. Nosotros sabemos que Israel está en todo el centro de la tierra. Sabemos también que Jerusalén está en todo el centro de Israel. Y el templo, el monte del templo, donde debe estar el monte del templo, está en el centro de Jerusalén. Así que ese es un punto que tiene muchísimo más, mucho más que estudiarle de lo que nosotros a simple vista estamos viendo. Por eso cuando veamos el estudio sobre la piedra del fundamento, ustedes van a ver cómo muchas cosas que las tenemos allí a la vista y nunca las habíamos entendido. Dice en el versículo 12, ustedes pueden ver ahí en la imagen, dice: soñó, he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo, he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Allí en esta imagen que hay, ya es en el momento en que él está derramando el aceite sobre la piedra. Pero de todas maneras, cuando vemos atrás, en la parte de atrás de la imagen, la imagen misma del templo, entendemos todo el sentido profético, todo lo que sucedió allí. ¿Por qué Abraham viene a sacrificar a Isaac allí mismo? ¿Por qué viene Jacob después y tiene el sueño en el mismo lugar? ¿Por qué es el sitio donde el Eterno ordena que se construya el templo? Y el sitio donde hoy está usurpado por paganos, pero de todas maneras que tiene que volver a estar en las manos de Israel para construir el futuro templo. En primera de Pedro 2, 4, 7 nos hace referencia a esa piedra también como la base misma de toda la congregación de Israel, cuando nos dice: acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida, preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, estáis siendo edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Yeshua el Mesías. Esa piedra del fundamento vimos también en otro estudio que en hebreo la palabra para esa piedra es Eben, que se escribe con las letras Aleph, Bet y Nun. En esa palabra están contenidas dos que tienen en común la letra del centro, la Bet, que es la casa. Si nosotros tomamos las dos primeras letras, Aleph y Bet, dice Ab, que es padre, y si tomamos las dos últimas letras, tenemos las letras Bet y Nun, que es hijo. Así que nosotros estamos reuniendo. Hay algo que en la escritura nos está trayendo como un mismo hilo conductor.
hay una roca puesta en Sión. El Eterno dice, yo soy la roca. Yeshua también hace referencia a la roca. Nosotros somos comparados con piedras vivas. Él es una piedra de fundamento. Yeshua es una piedra angular que los demás han desechado. Y aquí encontramos que la palabra para piedra, la palabra Eben, significa el Padre y el Hijo también. Así que cuando nosotros leemos en Juan 14:11 que dice, creedme, dice Yeshua, créeme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí, y si no, creed a causa de las obras mismas. El Padre y yo somos uno, dijo Yeshua. Lo que está simbolizando precisamente es que esa piedra angular, esa piedra de fundamento, ellos son el Padre y el Hijo, porque los dos son uno, no porque haya dos, no porque haya tres, él es uno. Él es uno, el Eterno es uno, y Yeshua o el Hijo es la imagen visible del Elohim invisible, su palabra enviada en la forma de un hombre. En 2 de Samuel 22:32 nos dice, ¿quién es Dios si no solo Yahweh? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Segunda de Samuel 22:47 dice, viva Yahweh, bendita sea mi roca y engrandecido sea el Dios de mi salvación. Esa roca tiene muchísima importancia y como les digo más adelante vamos a verla. Miremos aquí algo que es muy interesante. Yo les pido que ustedes miren con atención en el dibujo que estoy poniendo en este momento en el PowerPoint. Nosotros vemos la figura de Jacob acostado. Está acostado, tiene la cabeza sobre esa roca, sobre esa piedra de fundamento. Así que fíjense y verá que en el sitio mismo donde iba a quedar el lugar santísimo, que de Jacob tiene ese sueño donde ve el cielo abierto, donde dice esto es casa de Dios, esa es la puerta del cielo. Todo corresponde exactamente, no solamente al sitio, también a la distribución misma del templo. En el sueño, en el contenido, Jacob recibe una visión que dice, la que vimos, una escalera que conecta la tierra con el cielo y ángeles que van y vienen, ángeles que suben y bajan. ¿Qué fue lo que soñó? Lo que él soñó realmente. Y la manera como él aparece en la descripción acostado corresponde exactamente a las dimensiones mismas del templo, tal como fueron, y la descripción, tal como fueron consignadas en Primera de Reyes 6, del 1 al 35, y en Segunda de Crónicas 3, del 1 al 17. Esa figura de Jacob acostado allí con su cabeza apuntando, como si ustedes miran en la gráfica, al lugar santísimo, corresponde el resto, en la forma como fue ordenado el templo, a la ubicación misma de su cuerpo. Esto no es una coincidencia. Esto no es una coincidencia, es que era un momento profético donde se estaba haciendo el anuncio de cuál sería el punto clave, que es el templo mismo que el Padre había puesto aquí, la piedra del fundamento que le había puesto desde la misma creación. Ahora, si nosotros comparamos esto con Yeshua, con todo lo que nos ha dicho Yeshua mismo sería como no solamente la piedra, pero también, que ya vimos que Eben, que es el Padre y el Hijo, pero no solamente la piedra, sino también la escalera que conecta al cielo. Yeshua dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y solamente por mí se puede llegar al Padre. Yeshua sería en ese caso como esa escalera que llega hasta el cielo. Yeshua también es el templo, él mismo lo dijo. Él mismo es el templo. En Juan 2, 19, 21 dice, respondió Yeshua y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú lo levantarás en 3 días. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Él mismo lo dijo, ser una representación del templo. Así que en Génesis 28, 18
Dice, se levantó Jacob de mañana, tomó la piedra que había puesto de cabecera, la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Ese aceite exactamente como más adelante se estaba haciendo en el templo, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, o casa de Dios, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Es interesante porque el nombre de todas maneras ya nos estaba hablando de una de las características que más definen al Eterno, que es la luz, la que separa las tinieblas. Ahora, hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, el Eterno será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Él ya empieza a entender, él empieza a hacer la promesa, él ya entendió que ese lugar es un lugar santo, que es un lugar especial. Así que él hace el voto y la promesa. Si el Eterno es el que me va a acompañar y me va a bendecir, él será mi Elohim. Y esta piedra será por señal, será casa de Dios. ¿Cuántos milenios han pasado? ¿Cuántos cientos y cientos y cientos de años han pasado? Y nosotros estamos hoy mirando al mismo lugar, el mismo lugar del sacrificio de Isaac, el mismo lugar en que Jacob descansó y puso su cabeza, y todavía hoy podemos estar, y de hecho está el mundo entero con sus ojos puestos en este punto central. ¿Y por qué digo el mundo entero? Porque los creyentes miramos hacia allá con el ánimo, con el deseo de ir, con el deseo de estar allí, porque de verdad que es un privilegio estar en este sitio donde nosotros cuando ya conoce la historia. Pero el mundo, aún el mundo que rechaza al Eterno, aún sus enemigos, tienen sus ojos puestos permanentemente en Jerusalén. Por eso el Padre mismo lo anunció, pondré a Jerusalén como copa de las naciones. Como copa de las naciones, todo el mundo está girando alrededor de la atención de algo tan diminuto, tan pequeño, pero tan importante y definitivo como es la ciudad de Jerusalén. Es increíble, la palabra es eterna, la palabra es para siempre. Nosotros nos tenemos que sentir tan contentos, tan seguros de tener un Dios vivo, real y poderoso, que su palabra se hace, se cumple. Es increíble, nosotros podemos dar testimonio de algo que estamos en este momento leyendo, que ocurre en el principio de la historia. Vamos entonces a Génesis 29. Ya Jacob sigue su camino. Sigue su camino y encuentra un pozo donde encuentra a Raquel. En el estudio anterior habíamos hecho referencia a esto por la similitud del hecho de encontrar la novia junto a un pozo. Pero por ser el estudio ya propiamente de Jacob, voy a pasarlo muy rápido porque ya la mayoría lo vimos y tenemos mucho para aprender hoy. Así que Génesis 29 relata que después de un largo viaje llegó a Padán Aram y encuentra el pozo, y allí es donde encuentra a Raquel. Vamos a recordar un poquito esta historia. Él les dijo, está bien, y ellos dijeron, sí, Raquel, y aquí Raquel su hija viene con las ovejas. ¿Cuáles son las ovejas de Raquel? Jacob ha llegado hasta allí, hasta el pozo, y Raquel está buscando unas ovejas para que cuando todas las ovejas se reúnan con tres grupos que hay allí junto al pozo, se pueda abrir el pozo de agua viva de una manera definitiva. ¿Quiénes son las ovejas de Raquel? Esto es muy interesante porque la que encuentra allí es a Raquel. ¿Cuáles son las ovejas de Raquel? Raquel es la madre de José, y las ovejas que Raquel está buscando son las ovejas de Efraín. Él le dijo, he aquí, es aún muy de día, no es tiempo todavía de recoger el ganado, abrevad las ovejas e ir a apacentarlas. Y ellos dijeron, no podemos hasta que se junten todos los rebaños y remuevan la piedra de la boca del pozo para que abrevemos las ovejas.
Entonces, a ver, ¿cuál es la historia que hay detrás de todo esto que estamos tratando de mirar de una manera profética? Jacob llega y solamente hay tres grupos de tres rebaños que están al pie del pozo, y el pozo se está abriendo de una manera como intermitente, se abre un poco y vuelve y se cierra. Raquel está buscando el resto de las ovejas, y solo cuando llegue Raquel con las ovejas y ya se reúnan todas las ovejas, el pozo se puede abrir de un todo. ¿Quiénes son los que están, el grupo que está esperando por el grupo que traía Raquel? Dice, miró y vio en el pozo, un pozo en el campo, de aquí 3 rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo abrevaban los ganados, y había una gran piedra sobre la boca del pozo. Miremoslo proféticamente. ¿Quiénes son los 3 rebaños que están junto al pozo de agua viva, que han estado todo el tiempo junto al pozo de agua viva que representa la Torá? Es la casa de Judá. La casa de Judá está formada por 3 grupos principales, que son, ya sabemos son los descendientes de Judá, de Leví y de Benjamín. Así que esos tres grupos, esos 3 rebaños, digámoslo así, esas 3 tribus que están unidas, ellos sí han permanecido hasta el día de hoy al pie de la Torá, al pie del pozo de agua viva. Pero hay otro grupo un grupo de ovejas que están perdidas, que están entre las naciones, que son las que Raquel está buscando, que son las descendientes precisamente de José, el hijo de Raquel. Cuando junto el pozo se abría, el pozo se podía abrir parcialmente solo para darle de beber a los 3 grupos que había, pero tenía que esperarse la llegada de Raquel con las demás ovejas. Dice que aún era de día, o sea que en lenguaje profético como que todavía no era el tiempo. Pero mientras él aún hablaba, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque ella era la pastora. ¿Con quién va a venir hoy Raquel? Raquel viene con todas las tribus, con todas las 10 tribus perdidas de Israel, de la casa de Israel. Este encuentro de Jacob con Raquel es muy significativo, porque nosotros también hoy lo podemos ver en estricto cumplimiento. Los 3 grupos de ovejas que han permanecido junto a la Torá, y los otros 10 grupos que están lejos de la Torá, que están siendo buscados, y solo cuando se reúnan, y como dice Ezequiel 37, vuelvan a hacer que el Eterno tome en su mano el palo de Judá, y en la otra mano el palo de Efraín, y los una, y sea otra vez Israel una sola nación, cuando ya no esté dividida nunca más en 2 grupos, sino que sea una sola nación. Entonces habrá un gran regocijo y una gran alegría entrando de nuevo a la tierra prometida. Así que todo este encuentro de Jacob con Raquel es una profecía que tiene que ver con nosotros. ¿Qué es lo que está haciendo el reloj? Nos está recogiendo de todas las iglesias, de todos los que habíamos seguido a Yeshua. ¿Por qué de las iglesias? ¿Por qué digo yo de las iglesias? Muy sencillo, porque Yeshua dijo que las ovejas perdidas de la casa de Israel seguirían su voz, lo escucharían y lo seguirían. ¿Qué sigue la iglesia cristiana? Sigue la voz de Yeshua, así le digan Jesús y hayan distorsionado su mensaje, pero lo están siguiendo. Son ovejas perdidas de la casa de Israel que Raquel hoy está buscando para volver a traer otra vez al pozo. ¿Qué es el pozo? La Torá. Así que todo este movimiento que nosotros estamos haciendo, nosotros mismos somos parte, somos ovejas, somos esas ovejas que Raquel está trayendo de nuevo a la Torá. Eso no es muy emocionante. Para mí, mire, como les decía yo ahora, ustedes no saben cómo me molesta ver a las personas que con ligereza están diciendo que las escrituras hay que desecharlas. Si son perfectas, si es la base que nosotros tenemos para tener una fe completamente firme y segura. Si las cosas se han cumplido con tanto detalle,
Créanme que lo que falta por cumplirse en las Escrituras se va a cumplir literalmente como el Eterno lo dijo, porque Él nunca falla a su palabra. Dice en el versículo 10, sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hijo de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, se acercó, removió la piedra de la boca del pozo y besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Ese encuentro, ya finalmente la Torá inundará la tierra, como dice la profecía, y todos con mucho gozo estaremos compartiendo ese encuentro. Ahora Jacob entonces encuentra a Raquel, removió la tapa del pozo, la besó, lloró y conoce a Labán. Y empieza esa historia que espero que ya todos lean detenidamente en las Escrituras, donde llega a un acuerdo para trabajar durante 7 años por Raquel. Pero ya sabemos que cumplido el tiempo, mediante un engaño le da a Lea, que es la hija mayor. Jacob entonces debe trabajar otros 7 años por Raquel, que es su amada. La diferencia entre Lea y Raquel es muy evidente. Él dice, Lea tenía ojos delicados, mientras Raquel era de lindo semblante. Es decir, lo que nos está diciendo en otras palabras es que Lea era una persona como de un carácter más suave, pero Raquel era no solamente una persona más linda, más atractiva para Jacob, sino que era la que Jacob amaba, La tradición judía piensa que Lea era la esposa que el Eterno tenía para Jacob, pero que Jacob se enamoró de Raquel. Eso dice la tradición judía. Yo simplemente lo veo, me parece a mí, con todo respeto, que es simplemente la sombra profética de la división de las dos grandes casas, la casa de Judá y la casa de Israel. La casa de Judá bajo la autoridad de Lea, la casa de Israel bajo Raquel. Lea tuvo 4 hijos, Rubén, Simeón, Leví y Judá. Raquel era estéril hasta entonces y por eso le dio a Jacob su sierva Bilha, con la que tuvo 2 hijos que fueron Dan y Neftalí. También Lea le dio a su sierva Silpa, con la que tuvo también 2 hijos, Gad y Aser. Posteriormente Lea le da a luz de nuevo a Isaacar, a Zabulón y a Dina. Y el Eterno dice que se acordó de Raquel y nació José, y finalmente fuera ya de la tierra de Labán, en Belén, precisamente en el territorio de Efrata, nació Benjamín. Y así se formaron las 12 tribus de Israel. 12 tribus que sabemos por la historia que después se convirtieron en 13 tribus, porque recordemos que Manasés y Efraín, los hijos de José, fueron adoptados como hijos de Jacob. Así que en total, por eso es que encontramos 13 tribus, digamos, cuando se distribuye el tabernáculo, las tribus alrededor del tabernáculo, los levitas están dentro del tabernáculo o alrededor del tabernáculo y están repartidas las otras en 4 grupos de a 3 tribus. Muchas veces la gente pregunta, pero ¿por qué aquí me da 13? Si es que son 13. Son los 12 hijos de Jacob y Efraín y Manasés adoptados como hijos también. En Génesis 31, Jacob planea volver a Canaán y ocurre algo que también es muy, muy profético. Jacob se encuentra entonces de regreso a Canaán. Ya Jacob recibe la orden del Todopoderoso para volver a su tierra, cumpliendo la orden de salir de Babilonia, salir de su parentela y salir de Babilonia para regresar. El mismo llamado que tenía Abraham, el mismo llamado que tenemos nosotros hoy, que es a salir de Babilonia y regresar otra vez a la tierra prometida. Después de ser alcanzado por Labán, y ustedes saben, hubo un conflicto allí con Labán, porque Labán viene a reclamarle que se le trajo las hijas, y no solamente las hijas, parece que al final el interés más grande que tenía Labán era porque se le habían traído sus ídolos que traía Raquel, y que después vamos a ver cómo va a afectar la vida de Raquel el hecho de haber traído esos ídolos de Labán.
Pero en este caso estamos viendo cómo Jacob se está preparando para enfrentar de nuevo a su hermano Esaú. En Génesis 32 entonces se prepara para encontrarse con Esaú. Él está temeroso, él no sabe qué es lo que va a pasar. Y aquí encontramos una profecía muy interesante que es la profecía de los dos campamentos de Jacob. Génesis 32 dice, Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio, campamento de Dios es este, y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim, que significa dos campamentos. Entonces Jacob viene a encontrarse con Esaú, pero como él no sabe lo que va a ocurrir con Esaú, él decide separar toda su familia, los 12 hijos de las cuatro mujeres, de las 2 esposas y las 2 esclavas, y los separa en 2 grupos. La idea era que si Esaú atacaba a uno de los campamentos, por lo menos uno se salvara, por lo menos uno alcanzara a huir. Pero esto es simplemente también una sombra profética de lo que está ocurriendo hoy. Hay 2 campamentos hoy, el campamento de la casa de Judá y el campamento de la casa de Israel. El campamento de la casa de Israel no existía, digamos, hace 30 o 40 años. Nadie estaba hablando de la casa de Israel. Hace 30 o 40 años simplemente se estaba hablando de la casa de Judá, y la casa de Judá inclusive estaba anunciando y enseñando, como hasta hoy lo hace porque no ha corregido esa enseñanza, pero de una manera errónea estaba enseñando que Judá era todo Israel, que ya la casa de Israel se había unido a Judá después de la cautividad de Babilonia. Ahora, hoy sabemos que eso no es cierto. Lo pensábamos en el pasado que eso fuera cierto, porque pues no veíamos ninguna casa de Israel por ningún lado, ni entendíamos de qué se trataba esa división entre las 2 casas. Pero ¿qué sucede? Que de la misma manera como Jacob estableció 2 campamentos que tienen que esperar la llegada de Esaú, proféticamente el Eterno primero revive la casa de Israel, en la profecía que acabamos de ver con Raquel buscando las ovejas, las trae a la Torá, ya nos trajo a la Torá y está trayendo las demás ovejas a la Torá, y una vez que ya está la casa de Israel y la casa de Judá, establece 2 campamentos que no se van a unir sino hasta después, hasta el final. En el final es que ya se vuelven a unir esos 2 campamentos, porque están esperando lo mismo, están esperando con temor cuál va a ser la acción que va a tomar el enemigo, que en este caso ese pueblo contrario con el que empieza toda esta historia de Esaú y Jacob, esas 2 naciones en conflicto, que es el que hoy vemos amenazando a Israel permanentemente para atacarlo y borrarlo del mapa. Ustedes pueden creer que después de tanto tiempo sigan las mismas palabras, que la misma palabra que dijo Esaú. Esaú dice que él tiene que hacer desaparecer a Jacob, y hoy vemos los descendientes de Esaú también amenazando con que Israel tiene que ser borrado del mapa. Es en la misma historia, todo lo que fue será, y no hay nada nuevo debajo del sol. Así que esos 2 campamentos son esa sombra profética de lo que está sucediendo hoy. Hay 2 campamentos, solo que el enemigo todavía no ha identificado mucho la importancia y la magnitud del campamento de la casa de Israel, porque todavía no se ha levantado del todo. Pero cuando empiece el ataque del enemigo, cuando empiece el ataque del mundo entero contra Israel, es entonces cuando esa gran multitud anunciada en Apocalipsis se va a poner en pie. Todos los que hoy han escuchado de la Torá, del regreso a las raíces hebreas, y han menospreciado eso como que, ¿qué va? Eso son sectas nuevas o cosas así, o enseñanzas por ahí novedosas porque no conocen la palabra. Pero cuando vean el cumplimiento, entonces esa casa de Israel se pondrá en pie. Y cuando se ponga en pie va a ser una multitud incontable como la arena del mar. O sea que va a sorprender al mundo, pero le va a mostrar que Israel sí tiene un Dios poderoso. Entonces miremos todo este pasaje.
Primero, Jacob tenía que salir de Babilonia, nosotros también. Jacob divide los campamentos, nosotros también ya estamos divididos en los dos campamentos. Y aprovecho para hacer una anotación. Nosotros somos un campamento, cualquiera de los dos campamentos tiene la misma importancia. ¿Cuál es el afán de las personas de dañar e ir en contra del plan del Eterno? De la manera como nos trajo a través de Yeshua, como nos recogió a través de Yeshua, que fue el que vino a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel, para pasarse al campamento de Judá, porque consideran que si no están en la casa de Judá, como que no pertenecen a Israel. Eso es simplemente ignorancia en las Escrituras. Nosotros tenemos tanta importancia como Judá, y además la casa de Israel tiene una importancia adicional, y es que está Efraín, que es el primogénito. La casa de Israel hereda doble porción de la tierra en el futuro. Ahora, en el punto 3, es el Eterno el que envía a los ángeles para expresarle a Jacob la idea de dividir los dos campamentos, de la misma manera que Israel más adelante fue dividido por voluntad del Eterno en las dos casas. En Primera de Reyes 11:31 dice, y dijo a Jeroboam, toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Yahweh, Dios de Israel, he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus, y él tendrá una tribu por amor de David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Se dan cuenta, la división de Israel en dos casas es voluntad del Padre, y por eso él mismo dice, yo las dividí. Él dice después, yo mismo las buscaré a las perdidas, y después al final dice, yo mismo uniré a la casa de Judá y a la casa de Efraín, como dice Ezequiel 37. Así que en este momento con Jacob también son los ángeles los que vienen a traer el mensaje del Eterno. Hay dos esposas que son Lea y Raquel, que lideran, como dijimos ahora, las dos casas. También temen a Esaú, como hoy hay un temor evidente de lo que pueda suceder con Esaú. Entonces, si ustedes ven ese pasaje y miramos lo que está sucediendo hoy, ¿cuál es la diferencia? Vamos a Génesis 32. Jacob pasa a ser Israel. Jacob ya deja de llamarse Jacob para llamarse Israel. Aquí sucede algo muy interesante. Después de enviar presentes a Esaú para apaciguarlo, él ya tiene los dos campamentos, ya le manda los presentes a Esaú para que Esaú se calme, para tratar de, digamos, como de agradarlo y que no lo destruyera. Pero vuelve y recoge los campamentos, los pone al otro lado del río, se queda Jacob solo, y dice que luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Aquí de nuevo volvemos a ver el corazón de Jacob. ¿Recuerdan? Mientras el corazón de Esaú era un corazón tibio, que menospreciaba todo lo del Eterno, Jacob está desde su infancia luchando por las bendiciones del Padre. Se esfuerza, lucha, pelea, porque él sabe que es en el Todopoderoso donde está la fuente de nuestra bendición. Así que en esta lucha con este varón, ¿y quién es ese varón? ¿Quién es el varón que lucha con Jacob? Vamos a verlo. En Oseas 12:1, en las diferentes versiones de la Biblia, y curiosamente no, porque sabemos que hay varios errores en la Reina Valera, que es la que más tenemos nosotros a la mano. Pero en las demás versiones dice que Jacob peleó con Dios y con el ángel, con Yahweh y con el ángel. En la Reina Valera dice solo con el ángel. Ustedes esto lo pueden mirar en cualquier versión. Dice, por ejemplo, en el vientre tomó a su hermano por el calcañar, y en madurez luchó con Dios. Sí, luchó con el ángel y prevaleció. Es decir, aquí el dato que yo quiero resaltar en este caso es
que si ustedes buscan en todas las versiones, por ejemplo, en la Nueva Versión Internacional dice lo mismo, luchó con Dios, luchó con el ángel y lo venció. En la misma Biblia judía ortodoxa dice también que luchó, está ahí, lo ven ustedes señalado en amarillo, que dice que luchó con Elohim y también con el Malach, con el ángel. Entonces Jacob le preguntó, Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y Jacob llamó el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. ¿Qué conclusión sacamos de todo esto? ¿Qué conclusión sacamos de quién era ese varón? Ese varón con el que luchó, tiene que haber sido la imagen visible del Elohim invisible. ¿Por qué lo sabemos? Lo dicen las mismas, todas las versiones de las escrituras, menos unas pocas, entre ellas la Reina Valera, pero en la inmensa mayoría hoy que lo podemos comparar a través de los programas como eSword bueno, hay varios programas que comparan todas las Biblias, un versículo en todas las versiones, en español, en inglés, en lo que quiera. Nosotros vemos que esas versiones apoyan lo que dice más adelante, que ese varón era la imagen visible de Elohim. ¿Quién es la imagen visible de Elohim? Yeshua. Aquí Yeshua aparece peleando con Jacob y aparece bendiciéndolo, y el mismo Jacob lo reconoce, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. ¿Saben una cosa? Cada vez que me encuentro unos personajes que salen de vez en cuando por el internet, que vienen burlándose por nuestra creencia en Yeshua, mire, yo lo único que puedo pensar inmediatamente es, yo tengo la misma fe que tuvo Jacob, yo tengo la misma fe que tuvo Abraham, que también cenó con él, a Isaac, a Jacob, todo, Daniel, Ezequiel, todos lo vieron a Yeshua, todos vieron, no se llamaba Yeshua en ese momento, claro, era la imagen visible del Elohim invisible y se llamaba también el ángel de Yahweh, que él es el que se identifica como el Eterno mismo. Pero en esa imagen visible del Elohim invisible es que nosotros creemos. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la burla que se establece? Si nosotros tenemos la misma fe que tenían los patriarcas, que tenían los grandes hombres de las Escrituras, y lo ridiculizan a uno y tratan de menospreciarlo, y todos aquellos que están dejando a Yeshua se sienten tan importantes. Y yo siempre pienso, ¿pero de qué se sienten importantes? No han leído el Tanakh, nunca lo han leído, porque es bien claro que aquí, por ejemplo, en este caso, Jacob lo está diciendo. Jacob se encontró con esa imagen visible y ya se había encontrado con él también antes. Vamos acá un minuto. ¿Por qué le cambia el nombre? Miremos acá. Jacob significa en hebreo el que toma por el calcañar o el que suplanta. Pero Israel significa el que lucha con Dios, el que lucha y vence. Ese, como les digo, era el corazón de Jacob, era luchador por las bendiciones. De ahí nosotros entendemos algo que aparece en las Escrituras que forma de pronto confusión. Muchas veces de aquí en adelante vamos a encontrar el nombre de Jacob, o otras veces encontramos es el nombre de Israel. Unas veces se le llama Jacob, otras veces se le llama Israel. Aún hay un versículo en Génesis 48:2 que dice, se le hizo saber a Jacob diciendo, he aquí que tu hijo José viene. Eso es cuando ya se va a encontrar con José. Dice, entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama. ¿Por qué dice primero Jacob y después lo nombra como Israel? ¿Por qué le siguieron diciendo Jacob si el nombre le había cambiado a Israel? Jacob representa el área humana. Él como persona, él como ser humano, él como cabeza de estas tribus.
Pero cuando es algo profético se le va a nombrar Israel. Cuando él dice, cuando se esforzó Israel y se sentó sobre la cama para ir a bendecir a José y a sus hijos, el que hace la bendición es Israel, porque es algo profético. Israel es también entonces no solamente el nombre de Jacob, sino que Israel llega a ser el nombre de todo el pueblo que el Eterno ha escogido. Eso también es importante anotarlo. El pueblo escogido del Eterno no es Judá, porque siempre dicen los judíos, el pueblo escogido. No, el pueblo escogido no se llama judíos. El pueblo escogido se llama Israel y son 13 tribus que el Eterno escogió para que fueran su pueblo, y Judá es una de ellas. O sea, Judá sí es pueblo escogido, pero es parte de todo un pueblo que conformado por estas 13 tribus. Ahora, cuando nosotros luchamos contra Babilonia, nosotros que ya crecimos, digamos, por fuera, ya en la dispersión entre las naciones, ¿en qué momento venimos a ser parte de Israel? ¿En qué momento venimos a ser parte del pueblo? En el momento en que nos decidamos a darle la espalda a Babilonia y a venir en obediencia al Todopoderoso, a venir hasta ese pozo de la Torá, a venir otra vez. Ahí es cuando nosotros volvemos a ser injertados en el olivo de Israel y somos otra vez hechos parte del pueblo santo. Entonces en Génesis 35, en todos estos capítulos ustedes van a encontrar el encuentro con Esaú, la deshonra de Dina, y más adelante dice, vuelve a suceder algo que es muy interesante, porque ya le cambió el nombre a Jacob, el Eterno, cuando lucha con el ángel de Yahweh. Pero aquí vemos que Jacob, durante todo este tiempo, el tiempo de la deshonra de Dina, el tiempo del encuentro con Esaú, Jacob vuelve y se involucra otra vez con dioses falsos. Por eso hay un segundo llamamiento de Jacob para ser llamado de nuevo Israel. Miremoslo acá en Génesis 35. Dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí y haz un altar al Dios que te apareció cuando huías a tu hermano Esaú. ¿A dónde lo está diciendo el Eterno que vuelva? Al sitio donde él recostó la cabeza. ¿Recuerdan? Donde en el monte Moriah, donde él recostó la cabeza sobre la piedra. Entonces Jacob dijo a su familia y a los que estaban con él, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Y levantémonos y subamos a Betel y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Mire, esto no es coincidencia. No es coincidencia que Jacob recibe el nombre de Israel una primera vez, se vuelve a los dioses ajenos, a tener otra vez dioses ajenos en medio de él, y recibe un segundo llamado para regresar otra vez hasta Betel, o sea, hoy en día hasta Jerusalén, hasta el monte mismo de Sión. ¿Por qué que no es coincidencia? Porque una vez que Israel volvió otra vez, viene por ejemplo de la cautividad de Babilonia, vuelve otra vez a la tierra, de nuevo son dispersos por las naciones y al final volverán a ser llamados otra vez, a regresar otra vez a la tierra, pero allí sí en completo arrepentimiento. El regreso que ha hecho Israel hasta ahora no ha sido de verdad un techubá en el verdadero sentido de la palabra. No ha sido en arrepentimiento, no ha sido en obediencia al Todopoderoso. Todavía Israel se conserva lo que nosotros conocemos hoy dentro de lo que la nación es. Hay una gran proporción de judíos seculares que ni siquiera creen en el Eterno, en el poderoso de Israel. Entonces va a haber un segundo llamado, que es el llamado donde ya ellos se tienen que despojar de todos sus dioses hombres y de todo mandamiento de hombres y de todo lo que los ha alejado de la obediencia a la Torá, para venir, como en este caso, Jacob regresa otra vez hacia Betel.
Dice, levantémonos y subamos a Betel y haré allí el altar que me respondió, al Dios que me respondió en el día de la angustia. Y así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas. Y Jacob los escondió de una encina que estaba junto a Siquem. Y llegó Jacob a Luz, a Betel, que está en tierra de Canaán. Esto es Betel, y él y todo el pueblo que con él estaba. Y edificó un altar y llamó al lugar Betel, porque allí se había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram y le bendijo. Y le dijo, tu nombre es Jacob, y no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo, yo soy, escuchen esta promesa, yo soy el Dios omnipotente. Crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. Ya en ese segundo llamado le estaba hablando una nación que hoy sería la nación de Judá, que siempre la conocimos como parte de Israel, y un conjunto de naciones que procederán también de ¿quién? De Abraham, Isaac y Jacob. Nosotros somos descendientes directos y legítimos de Abraham, Isaac y Jacob, así nosotros no tengamos hoy una credencial judía en nuestras manos. Y no la necesitamos, no la necesitamos. Nosotros tenemos en nuestra sangre, la sangre israelita. ¿Por qué lo sabemos? Porque la semilla de Abraham que iría por toda la tierra, la palabra para semilla, como vimos, es esperma, es una descendencia física que Yeshua dijo que había venido a llamar. Todos los que escuchamos la voz de Yeshua y nos volvimos a él, nosotros somos Israel, nosotros somos descendientes físicos de todas, o de Judá, que fue obligado a convertirse a religiones paganas, o descendientes de las demás tribus del norte que vinieron a poblar todas las naciones de la tierra. Pero así como dice esta promesa, una nación y conjunto de naciones saldrán de ti. ¿De quiénes de ti? De Abraham, Isaac y Jacob. Nosotros somos tan legales descendientes como Judá, como el Judá que tiene hoy las credenciales en su mano. Una de las cosas que yo hago mucho énfasis, jamás permitan que a ustedes les vengan con esa historia de los hijos de Noa y de las leyes noágidas para las naciones y todas esas mentiras que lo único que hacen es torcer el camino. Recuerda lo que vimos con los filisteos. Esos son los filisteos de hoy tratando de torcer el camino y tratando de deshacer esa reunión de Israel que el Eterno había anunciado y se va a cumplir. Nosotros como israelitas, no importa ni dónde nacimos, ni cómo somos, ni qué hablamos, ni en la forma como hablamos, ni en la forma como nos vestimos. Eso no interesa. Lo que interesa es que el Eterno, que conoce los caminos, nos llamó de regreso a la tierra prometida. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac te la daré a ti. Miren lo que dice el Eterno. Y a tu descendencia después de ti daré esta tierra. Esa tierra es herencia nuestra. Y se fue de él Dios del lugar en donde había hablado con él. Y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. En Génesis 35 nace Benjamín, ya con esto terminamos, nace Benjamín, y muere Raquel. ¿Por qué estoy haciendo énfasis en esta parte? Porque aquí aprendemos una última enseñanza muy importante. ¿Por qué murió Raquel? Recuerda, vimos ahora que cuando ellos salen de la casa de Labán, Raquel se trae unos ídolos que son de su padre. Pero en Génesis 31-32, cuando Labán reclama a Jacob porque se trajeron sus ídolos, entonces Jacob pronuncia estas palabras: aquel en cuyo poder hallares tus dioses, que no viva. Delante de nuestros hermanos reconoce lo que yo tenga tuyo y llévatelo. Jacob no sabía que Raquel había hurtado los dioses.
esas palabras de Jacob, que la persona que, como él estaba tan seguro que Raquel, que nadie tenía, no Raquel, pero que nadie tenía, había hurtado esos dioses, él le dice unas palabras que se convirtieron en la condena de muerte a Raquel, porque le dijo, aquella persona que robó esos dioses no viva. Él no se dio cuenta, el poder, él no sabía el poder que nosotros tenemos en las palabras. Hago referencia porque en la boca de nosotros está la bendición o está la maldición, está la vida o está la destrucción. Nosotros tenemos que cuidar lo que sale de nuestra boca y tenemos que procurar que lo que salga de nuestra boca sea de bendición para todas las personas que están alrededor nuestro, para todo Israel, para todas las personas del mundo. Nosotros tenemos que ser fuentes de bendición. Cuidado con esas palabras que se dicen acerca de los hijos o acerca de los esposos o acerca de las esposas. Muchas de esas palabras que nosotros pronunciamos solo en un momento muy emocional, aquí le costó la vida a Raquel. A los 180 años muere Isaac, que es enterrado por Jacob y Esaú, que es llamado Edom y padre de los edomitas. Y entonces ya continúa, sigue más adelante la historia de José, una historia maravillosa, llena de profecía, como lo vimos y como ustedes lo pueden ver en el video sobre la comparación profética y la visión profética entre José y Yeshua e Israel. Así que solo para terminar hago esta pregunta. Después de todo esto que hemos visto, de todas estas promesas, después de haber conocido el carácter de Esaú, después de haber conocido el carácter de Jacob, ese carácter que luchó por esa bendición, pero el otro que la despreció, ¿será que vamos a cambiar la primogenitura y todas estas bendiciones por un plato de lentejas? ¿Saben quién tiene la primogenitura? La primogenitura la tiene Efraín, la tiene la casa de Israel. Y muchos están cambiando la primogenitura por un plato de lentejas, por un plato de segunda mesa, haciéndose pasar por quienes no son, recibiendo toda clase de desprecios. Negando a Yeshua que los trajo, negando la Torá, viniéndose ahora a aprender tradiciones de hombres en lugar de la palabra viva, están despreciando la primogenitura por un plato de lentejas. Que este mensaje nos llegue a nosotros al corazón, que nunca más despreciemos los mandamientos del Eterno, que sea el Eterno lo primero en nuestra vida, lo primero en nuestro calendario, en nuestro diario vivir, que para Él sean las primicias, lo mejor de nuestra vida, que sea para el Todopoderoso. De ahí en adelante vamos a tener un tiempo bendecido donde nosotros podremos disfrutar de su provisión, de su protección, de todo lo que el Eterno nos da. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, que las demás cosas vendrán por añadidura. Y mucho cuidado con cambiar la primogenitura por un plato de lentejas. Que el Eterno nos bendiga, nos guíe, que no nos deje apartar del camino que nos señala Yeshua, que nos dijo que era el camino, la verdad y la vida, y que por él nosotros íbamos a llegar seguros al Padre. Así que shalom, shalom, que pasen una feliz noche para los que escuchen después este mensaje, que el Todopoderoso nos bendiga y nos guarde. Amén y amén.